Aya entonces quiso desarrollar una concepción superior, más avanzada. Y en parte esa pretensión le fue reconocida. Entonces ahí hay una razón de por qué el éxito del APRA. Pero como he venido sugiriendo, más que en las ideas y los discursos, el éxito del aprismo descansó en sus prácticas, en su praxis. Para terminar ahora sí esta conferencia y dar paso a las preguntas, voy a volver a la noción de exilio proselitista y a las prácticas que se le asociaban. Ya me referí a los viajes y desplazamientos de los jóvenes apristas que desarrollan una verdadera cultura nomádica. El destierro no es experimentado con melancolía o con tristeza, entre otros motivos porque todos ellos saben que volverán al Perú y porque además son conscientes de los beneficios que el exilio les otorga. Por un lado, ser perseguidos les brinda un aura que todos ellos, empezando por el propio Aya de la Torre, saben explotar. Porque ser perseguido era ser una figura que merecía respeto, y eso tanto en el extranjero como en el Perú. Por otro lado, el exilio les da la oportunidad de estudiar en diferentes capitales del mundo. Luis Heysen, estudia en la Sorbona, primero en la Universidad de La Plata y después en la Sorbona, y Aya de la Torre estudia en la Universidad de Oxford, es decir, en universidades muy prestigiosas, y ellos harían valer esas credenciales académicas, harían conocer que habían estudiado en esas prestigiosas universidades. Finalmente, el exilio les facilita el desarrollo de ese nomadismo proselitista que ejercen. Cuando arriban a una ciudad, las credenciales con las que llegan, provenir del movimiento de reforma universitaria, ser perseguidos por un presidente autoritario como Leguía, etc., les abren muchos contactos y les allanan el camino de los medios de opinión pública. A veces son entrevistados y muchas otras veces ellos mismos, como vimos, escriben en publicaciones periódicas. Un segundo orden de prácticas que me interesa señalar para finalizar, y que todavía no aludí mucho a ese orden de prácticas, tiene que ver con un rasgo que fue de suma importancia. El APRA desarrolló una notable vocación epistolar. Las cartas fueron el vehículo que permitió a la comunidad de desterrados permanecer en contacto y diseñar planes comunes. Heysen y Aya de la Torre, por ejemplo, no se vieron por más de 7 años. Y aún así estuvieron en sintonía permanente. Realmente yo pude consultar cartas, aunque no siempre en el Perú y en otros lugares son fácilmente accesibles. Muchas de ellas están guardadas en las familias de los viejos líderes apristas. Pero son realmente notables estas cartas por cómo están en sintonía y a veces en lugares sumamente distantes. Digo, esto tal vez no resulta tan sorprendente hoy, pero hay que pensar que se trataba de un movimiento que apenas se estaba conformando y que es a través de esa cultura epistolar que realmente se conforma y se desarrolla. Lo mismo ocurrió con el Perú, con las cartas que llegan al Perú, donde los desterrados desarrollaron y mantuvieron una serie de contactos epistolares con los que contaron luego de su regreso en 1930. Y parte de esas cartas iban dirigidas a Mariátegui, con quien los apristas estuvieron en contacto y colaboraron, es más, se sentían de algún modo del mismo grupo, hasta la ruptura entre Aya de la Torre y Mariátegui en 1928. Apenas lo menciono acá, es todo otro capítulo sobre el cual podemos hablar. Me parecía que en parte ya ha sido bastante trabajada esa ruptura, entonces, pero por supuesto si quieren podemos abundar en ella. Pero más en general, las cartas fueron para Aya de la Torre un verdadero dispositivo de construcción del movimiento, esto que decía. Fue por carta que el líder peruano involucró a numerosas figuras y grupos de todo el continente, comunicó el nombre y las ideas de la organización, diseñó programas e incentivó prácticas, como vimos en el caso de la escritura. Finalmente, un tercer rasgo que ya mencioné tiene que ver precisamente con esa notable afición por la escritura de textos y ensayos breves y por la habilidad con la que los jóvenes apristas lograban que sean publicados en una miríada de órganos de todo el continente. Realmente no hay otras figuras como los apristas que publiquen en tantas revistas. Solo en Argentina, por ejemplo, publicaron en alrededor de 25 revistas y diarios distintos. Y si alguien de aquí es historiador o trabaja con archivos,
Si va a los diarios de los años latinoamericanos de los años 20 y 30, se va a encontrar repetidamente con menciones a Haya de la Torre o directamente con artículos de él o de otros apristas. En definitiva, en su exilio proselitista, Haya de la Torre y sus compañeros parecieron encarnar las figuras dinámicas que muchos latinoamericanistas anhelaban. El APRA se presentaba a sí mismo como un movimiento de unidad entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, y los dirigentes apristas buscaron representar la figura del trabajador intelectual no meramente como alguien que trabajaba con el intelecto, sino como un verdadero trabajador, pero en un sentido específico de la palabra trabajador, alguien que desarrollaba infatigablemente y a destajo tareas intelectuales y militantes, de un modo tal que les permitiera destacarse por sobre otros núcleos y otros círculos latinoamericanos de su época. Muchas gracias.